empiezo con una pregunta que me hicieron hace unos días, y es que me dicen, ¿para qué el Antiguo Testamento? ¿Para qué sirvió el Antiguo Testamento? O sea, si ya no lo vamos a usar. La pregunta vino porque tenían inquietud porque solamente ven que nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento, que se lee de Mateo para adelante, pero de Mateo para atrás no se lee. Pero vamos a responder todo eso, y esto empezó, y yo quiero que usted desde ahora vaya haciéndose la idea de que Dios nunca trabajó los pactos por separado. Los pactos de Dios no fueron pruebas ni fueron fallos, como usted y yo podemos hacer algo hoy y inventar algo. El que inventó la bombilla, le inventó más de 100 veces, lo intentó más de 100 veces. Él sabe 100 veces cómo una bombilla no funciona. Y probando, y con este material ahora no me funciona, déjame probar con este otro, tampoco funciona, déjame buscar esto, déjame buscar un cristal, y buscó todas las formas para que eso funcionara, para que hoy pudiésemos tener las diversidades de bombillas que tenemos. Pero en el caso de Dios no fue igual. Dios no estaba inventando un pacto tras otro para ver qué hacía con la humanidad. No es como nosotros como padres, que a veces no encontramos qué hacer con los hijos, y una pela tras otra, un castigo tras otro. Hoy le quito la televisión, hoy le quito el recreo. No. Todos los pactos que Dios hizo con el hombre llevaban al mismo lugar. Todos los pactos que Dios hizo desde el jardín del Edén hasta el pacto que estamos viviendo actualmente, todos los pactos tienen relación uno con otros. Todos apuntan al mismo sitio, todos llevan al mismo lugar. Fueron maneras diferentes de Dios hacernos ver su misericordia para con nosotros, la humanidad, y el amor que Él tiene para con nosotros. Y todo esto empezó con una promesa. Esta promesa fue hecha a Abraham, y vemos que Abraham esperaba un hijo y quería un hijo. Sara esperaba un hijo. Abraham y ellos estaban esperando un hijo, y Dios le promete ese hijo. Sara, ya una mujer vieja de 100 años, se ríe cuando Dios le dice, yo le voy a dar un hijo. Y Sara literalmente dice, una mujer vieja como yo. Pero el Señor prometió. El Señor no tiene que ver con ninguna de las circunstancias humanas, ni que seamos viejos, jóvenes, no. Lo que el Señor lo va a hacer, aunque sea con un cadáver, pero lo va a hacer. Amén. Pues el hijo nace. Y este hermoso Isaac, el único hijo de Abraham, su único, y es la promesa, lo que Dios había prometido. Pero llega un punto en Génesis capítulo 22, donde Dios le dice a Abraham, mira, ese niño que yo te prometí, entrégamelo. Abraham, pienso que quizás lo pensó varias veces. Y bueno, si él me lo dio, es el único que tiene el derecho de quitármelo. Y en Génesis capítulo 22, vemos que ellos se levantaron muy de mañana. Abraham no lo pensó dos veces, tomó el asno, prepararon la leña, prepararon todo, iban de camino, y Abraham iba a sacrificar a su hijo. Iba de camino a eso. Tomó 2 siervos suyos, tomó el asno, lo preparó todo bien, ahí iba con Isaac. Isaac, cuando vieron el lugar de lejos, Isaac ya se está haciendo la idea, dice, ven acá, aquí llevamos el burro. Llevamos quién va a hacer el sacrificio. Llevamos la leña. Pero yo no veo cordero. Y ya Isaac iba chivo, como decimos aquí. Pero llegan al lugar, prepara el holocausto, prepara todo. En el verso 9 de Génesis capítulo 22, en el verso 9 empieza y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Cuántos de los padres que están aquí se atreverían a hacer eso? No me levanten la mano ninguno, porque yo no la voy a levantar. Mire, puede ser el hijo más malo que usted tenga y usted no lo ofrece. Usted puede tener 18 hijos, 15 hijos y usted no ofrece ninguno.
Y vemos que Abraham hace esto. Y dice el verso 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él le respondió, ¿qué le dijo? Heme aquí. Yo creo que fue la primera vez que Abraham contestó tan rápido. Y le dice en el verso 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo. ¿Cómo dice? Tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Verso 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Miren qué promesa en el verso 17 de Génesis capítulo 22 dice: de cierto que dice, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18 dice: y tu simiente, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿No le recuerda este pasaje algo que pasó hace 2000 años? Dios hizo lo mismo que hizo Abraham. Lo único que le dijo a Abraham: ese trabajo no te corresponde a ti, me corresponde a mí. Yo voy a sacrificar a mi hijo. Y por eso cuando Abraham dio la vuelta había un cordero, y ese cordero significaba el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario muchos años después. Y esta promesa que Dios le hizo a Abraham no es una promesa aislada que es solamente por Abraham. Ahora, eso no fue solo para Abraham. Vaya conmigo ahora al libro de Gálatas, capítulo 3. La promesa que usted y yo estamos viviendo hoy, la gracia que usted y yo estamos viviendo hoy, le fue mostrada a Abraham. Abraham vio en aquel momento que hizo aquel sacrificio, que obedeció a Dios. Vio los tiempos, vio lo que Dios iba a hacer, y Abraham se dio cuenta que el sacrificio que él estaba a punto de hacer ni siquiera era para él, era para nosotros. Y vamos a seguir. Gálatas capítulo 3, verso 6 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abraham no conocía la ley. Abraham no conocía lo que era salvación por fe. Abraham lo único que hizo fue creerle a Dios. Si tú me diste un hijo y lo quieres, tómalo. Creo en ti. Creyó, y eso le fue contado por justicia. Lo único que puede justificarnos a nosotros es el creer en Él. Es en creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Es lo único que nos puede justificar. Dice el verso 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles son todos aquellos que no son del pueblo de Israel, dice: dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones de la tierra. ¿Y cuántos están en la tierra aquí? Usted tiene fe, usted creyó en el sacrificio de Cristo. El que cree con fe, todas estas bendiciones le van a seguir. Dice el verso 9: de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. La fe de Abraham fue tan grande que el Señor le dijo: tú vas a ser el padre de la fe.
Todo aquel que crea como tú creíste será tu hijo. Todo aquel que crea va a haber una simiente, y esa simiente va a ser un prototipo, va a ser una tipología de Cristo, y todo el que el que crea como tú creíste será llamado hijo de Abraham. Y seguimos leyendo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Había que cumplir todas las leyes, y el que no cumplía todas las leyes estaba bajo maldición. Y dice el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, como dice, ¿por qué? Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. El que cree en las obras de la ley, el que todavía vive aferrado a las cosas de la ley, va a vivir por ella. Pero como la ley no justifica al hombre, está bajo maldición. El verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, el verso 14 dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Verso 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Aquí Pablo le está poniendo un ejemplo a los Gálatas, le dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, nadie le puede añadir nada. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino que dice a uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo se viene hablando desde el jardín del Edén. Cristo se viene hablando desde el principio de la humanidad. Esto, dice el verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, pero para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Dice el verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, aquí él mismo se contesta, dice: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de mediador. O sea, siempre había un mediador entre Dios y el hombre, y el mediador no es solo uno, dice, no lo es de uno solo, pero Dios es uno, dice el verso 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Hace Pablo otra pregunta y él vuelve y se contesta, dice: de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, o sea, presos bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, y un ayo en aquellos tiempos era un esclavo de confianza que se tomaba para que cuidase los niños del amo. Le explico, yo tengo a alguien, un ejemplo, en pocas palabras dominicanas, yo tengo una niñera o un niñero en mi casa, y eso es un ayo. El niñero se encarga de cuidar a ese niño. El niñero en aquellos tiempos, o el esclavo que estaba a cargo de esa función, se tenía que encargar de llevar esos niños de sus jefes, llevarlo a la escuela, enseñarlo, guiarlo. Mientras los padres hacían sus labores diarias, el ayo tenía que cuidar de que el niño fuera por buen camino. Preservaba el niño, lo guardaba, esperaba hasta que el niño tuviera la edad suficiente o la madurez suficiente para ir delegándole autoridades y funciones dentro del hogar. Pero ese ayo tenía que encargarse de que ese niño creciera recto y derecho.
Entonces, ¿por qué Pablo hace esta comparación? Lo vamos a ver más adelante. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice el verso 28, ya no hay, dice, ni griego, no hay esclavos ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dice el verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Nosotros tenemos una promesa que le fue hecha a Abraham. Y por esa promesa estamos viviendo hoy. Y mire, entonces, hay una pregunta aquí que yo quiero que nos hagamos. ¿Para qué si no podemos obedecer? Se estableció en el Antiguo Testamento. ¿Para qué sirve la ley de Dios si no podemos obedecerla? Si la ley no nos salva, sino que somos salvos al poner la fe y confianza en Jesucristo, ¿de qué nos sirve la ley? Evidentemente, la ley viene de Dios y Él nos las ha dado por lo que Él tuvo un propósito al hacerlo. Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana cada uno de nosotros. Es necesario entender, hermanos, que por qué Dios tiene que dar un plan de salvación para nosotros. Y es que nosotros, al caer de la gloria de Dios, usted podrá decir, pero no fui yo quien pequé. Fue Adán el que pecó. Fue Adán el que falló. Fueron Adán y Eva los que metían la pata. ¿Por qué estoy pagando yo? Adán era una simiente, Adán era una semilla, Adán representaba toda la humanidad. Esa semilla, esa simiente se corrompió, se dañó, por ende, todo lo que naciese de esa semilla dañada iba a nacer como dañado. Como esa simiente entró en pecado, todo lo que nació de esa simiente pecaminosa arrastraba el pecado en el cual concibió. Entonces toda la humanidad estaba bajo pecado y Dios tiene que idear un plan que empezó antes de usted y yo nacer, un plan que empezó antes de la fundación del mundo, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que la humanidad le iba a fallar, Dios sabía que la humanidad le iba a desobedecer, pero Dios tiene un plan para todos. Dios tiene un plan y un tiempo para hacer todas sus cosas, pero la ley de Dios tiene un fin y todavía lo tiene. ¿Y cuál es el motivo de la ley? La ley vino para revelar la santidad de Dios y la incapacidad que tenía el hombre de expresarlo a Él. El hombre era incapaz de poder limpiar su alma. El hombre era incapaz de poder limpiarse de sus pecados. La incapacidad que tenía el hombre de volverse a Dios era tan grande que era necesario que la ley se estableciera para que el hombre de Dios pudiera darse cuenta en el error en el que estaba viviendo. Entonces, cuando la palabra de Dios, Pablo dice, ya no estábamos bajo ayo. Lo que quiere decir es que la ley fue un momento que Dios utilizó para que su pueblo no se desenfrenara. La ley fue ese niñero, fue esa niñera, fue ese cuidador, fue ese párvulo, ese cuidado, como usted quiera llamarlo. Pero la ley fue ese cuidado que Dios puso a su pueblo para que no se desenfrenara. La ley es la que nos dice a nosotros, eso está mal, el robar es malo. La ley cumplió su propósito por el cual fue puesta por Dios. Primero, la ley vino para revelar el carácter de Dios. La ley le decía al pueblo quién era Dios, que a Dios había que obedecerlo, que a Dios había que adorarlo, que a Dios había que brindarle pleitesía, que no había otro Dios sino Él. La ley vino a revelar el carácter de Dios. Segundo, la ley vino a revelar el pecado en el que nosotros estábamos. Y tercero, la ley trajo la preparación para el Salvador. Es importante que nosotros reconozcamos que sin la ley usted y yo no podíamos entender que estábamos en pecado. Y lo primero que usted y yo tenemos que reconocer, amados hermanos, es que nosotros no somos suficientes para perdonar nuestros pecados y para presentarnos justos delante de Dios. No hay nadie que pueda justificarnos, no hay nadie que pueda limpiarnos, sino aquel que murió por nosotros y nos justificó. Entonces la ley Dios la puso ahí y le dijo, miren, esa es la ley.
no robarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todas estas leyes tenían que obedecerlas, pero dice que todas esas leyes, como el hombre no podía llevarlo, era esclavo a esas leyes. Entonces, en Efesios capítulo 2, dice en el verso 11, del 11 al 12, Efesios capítulo del 11 al 12 dice: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estas dos palabras, pactos y promesas, presten la atención, porque dice pactos con S, o sea que fueron varios, pero dice promesa. La promesa siempre ha sido la misma. Los pactos han sido diferentes, pero todos los pactos llevan la misma promesa que le fue hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si aquí hay alguien que vive en la tierra, usted ha creído a la fe en Cristo Jesús, usted es parte de esa bendición. Usted está dentro de ese paquete. Usted está siendo bendito por la obediencia de aquel hombre. Lo que Dios estaba haciendo con Abraham ni siquiera era para Abraham. Lo que Dios hizo con Moisés ni siquiera era para Moisés. Lo que Dios hizo con David ni siquiera era para David. Lo que Cristo vino a hacer en esta tierra ni siquiera era para Él, era para nosotros. Porque Dios pudo haber dicho, se embromó la humanidad, borrón y cuenta nueva. Denle para allá a ese planeta, vamos a hacer otro. Él podía hacerlo. Es más, Él sabía que le íbamos a fallar. Si Él hubiese querido, ni siquiera nos hace. Pero ese plan divino, y yo quiero hacer un paréntesis aquí, para que ustedes vean cuáles son los pactos de la promesa. Porque la promesa se reveló a Abraham, pero Dios viene haciendo pactos desde el jardín del Edén. Tenemos el pacto en el jardín del Edén, o el pacto edénico. Este pacto fue hecho por Dios para con los hombres. Era un pacto condicional y era representado por Adán. En este pacto Cristo estaba tipificado por medio del árbol. El árbol que Adán y Eva no podían tocar era el árbol que estaba guardado para nosotros, para cuando ellos pecaran. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero qué árbol es ese? ¿Por qué el Señor puso ese árbol ahí? Muchos dicen que eran de manzana, otros dicen que era de pera. No importa de qué era el árbol, la cuestión fue que Dios le dijo, no coman de él. Pero este árbol era el seguro que Dios había puesto ahí. Dice, bueno, la humanidad me va a fallar. Cristo, como ya tenemos un plan hecho, ponte ahí. Ellos no pueden comer de eso hasta que... Cristo estaba tipificado en ese árbol, pero hubo otro pacto, que fue hecho con Adán después de la caída. Este pacto es representado por Adán y Eva. Dicho pacto fue hecho después de la caída y el fracaso de Adán y Eva. En este pacto Dios da varias pautas al hombre, tales como que la mujer daría a luz con dolor, que el hombre tendría que sustentar su casa con el sudor de su frente, como con este sudor que yo tengo ahora mismo, que si diera para sustentar no tendría que trabajar más. En este pacto encontramos a Cristo tipificado en la simiente de la mujer. Está el pacto con Noé. En este pacto se repiten algunos puntos del pacto adámico, pero en este pacto Cristo es tipificado a través del arca. Todo el que entraba al arca era salvo. Hoy no tenemos un arca, hoy tenemos a Cristo. Todo el que se acerca a Cristo es salvo. También está el pacto de Abraham, que es el pacto de la promesa. Entonces este pacto abrahámico, este pacto está representado por Abraham y este pacto es incondicional. En este pacto es donde Dios da las más grandes revelaciones de la historia del futuro por medio de la promesa, las cuales fueron: 1,
Abraham tendría gran descendencia y que su nombre sería grande. Bastante grande, que todavía se habla de Abraham. Todavía la fe de Abraham está viva. Y dice la palabra que todo aquel, lo leímos más atrás, dice que todo aquel que cree en la fe es hijo de Abraham. Todavía se habla de eso. Dice, 2, de Abraham saldría una gran nación. Todo el mundo sería bendecido cumpliéndose en Cristo. Cristo es tipificado en este pacto abrahámico por medio del Hijo de la promesa, que espiritualmente era Jesús, en quien serían benditas todas las naciones. Pero también está el pacto de Moisés, que fue el pacto que Dios hizo con Moisés, donde Dios entregó las leyes. Cristo en este pacto habían varios símbolos en este pacto, que era el maná en el desierto, la roca que le seguía, el tabernáculo, el cordero, la serpiente de bronce, entre otras. El sexto está el pacto de David. En este pacto Dios profetizó que el Mesías vendría por la simiente de David. Cristo es tipificado por el hijo de David. No está hablando de Salomón, sino de Jesús, quien vendría de la descendencia de Judá como el hijo de David. Pero hay 5 aspectos que debemos tratar acerca de la ley. La ley, vuelvo y les repito, no fue algo que falló, no fue algo que no funcionó, no fue algo que Dios hizo porque no encontraba qué hacer con nosotros. La ley vino a revelarnos el estado en el que usted y yo estábamos. La ley vino a decirnos a nosotros, usted y yo somos pecadores. Nosotros no tenemos la facilidad, no tenemos el poder de poder cambiar nuestro estado de pecado. A eso vino la ley. La ley te señalaba, y Pablo dice, yo comprendo hasta cierto punto que la ley es buena, porque la ley me decía cuando estaba actuando mal, cuando estaba pecando, cuando estaba haciendo mal. Por esa insuficiencia del hombre era lo que tenía la humanidad desesperada, porque muchos querían hacer el bien, pero el mal que estaba en su carne, el mal que estaba en ellos, no le permitía presentarse ante Dios aprobados, justificados, perdonados. La ley nos ayuda a ver nuestros pecados. La ley nos ayuda a ver quiénes somos sin Cristo. La ley nos ayuda a ver que sin esa promesa nosotros no seríamos nada hoy. Estuviésemos haciendo los mismos sacrificios. Antes los pecados no eran quitados, sino que eran tapados ahí. Pero el pecado estaba ahí. Antes había que tener un lugar donde sacrificar los animales. Cada persona que pecaba tenía que llevar un animalito, dependiendo del pecado. Si el pecado era chiquito, te iba con una palomita. Si era chiquitico, te iba con una pinchita, como fuera. Y usted estaba bien si usted iba con su palomita o con su pinchita ahí, bien. Pero cuando le tocaba llevar un gallo, una gallina, un avestruz, entonces usted iba a comenzar, cuando yo viniese aquí con una vaca amarrada, dice, caramba, ¿y qué pecado fue que hizo el hijo del pastor? Imagínese el elefante, jirafa. Y usted se imagina que hoy en día nosotros tuviésemos que hacer eso aquí. El culto tendríamos que empezarlo a las 6 de la mañana, comenzar a degollar animales. Usted se ríe hoy, pero esa era la tarea del hombre de Dios de aquel entonces. Y lo grande es que todo ese trabajo, que toda esa vergüenza que usted pasaba, porque todo iba bien hasta que usted no llegaba con un animal grande. Todo ese trabajo lo único que hacía era cubrir el pecado, y aún así Dios seguía viendo a la humanidad en pecado. Déjeme decirle que el que hacía el sacrificio, cuando iba a entrar al lugar santísimo, si se le olvidaba pedir perdón por algún pecadito, ese era el que lo representaba a todos nosotros. Y venía el sacerdote y entraba. Si el sacerdote estaba en pecado y moría entrando, usted tampoco era perdonado.
O sea que nuestra santidad dependía de la santidad del otro. La ley hasta cierto punto era buena, porque nos dice, y es buena porque nos dice qué está mal en nosotros, nos señala, pero la ley nos ayuda a ver nuestro pecado. Dice el verso 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. En Romanos capítulo 7, verso 7, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, me gusta como lo dice aquí, dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. La ley fue puesta por Dios para que el hombre se diera cuenta en el hoyo en el que estaba metido la humanidad. Dice, ¿acaso sugiero que la ley es pecaminosa? De ninguna manera, dice. De hecho, fue la ley la que mostró mi pecado. La humanidad, hasta que la ley no vino, no se dio cuenta y dice, por esto que nosotros estamos haciendo está malo. Este becerro de oro que nosotros estamos adorando no está bien. Fue la ley. Dice, yo nunca hubiese sabido, dice aquí este versículo, yo nunca hubiese sabido que codiciar es malo si la ley no dijere, no codiciéis. Entonces, punto número 1, la ley nos ayuda a ver nuestro pecado. Dígale al hermano que está a su lado, la ley nos ayuda a ver nuestro pecado. Dice, necesitamos la ley porque necesitamos conocer qué Dios aprueba y qué Dios necesita de nosotros. Cuando venimos a la palabra de Dios y evaluamos nuestra vida, nuestro corazón y nuestro caminar a la luz de la palabra, cuando examinamos todo a la luz de la palabra, de lo que ella dice, entonces la palabra nos muestra la condición de pecado. La ley nos fue dada para que nosotros sepamos qué es el pecado y cómo éste nos separa de Dios. Punto número 2, dice, la ley nos ayuda a ver nuestra necesidad de poner la fe en Cristo Jesús. En Gálatas, ahí mismo 3, por en su verso 21 y 22, dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Dice Pablo, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dice, necesitamos entender que nuestra incapacidad de seguir la ley nos lleva a aferrarnos a la promesa. La ley no es contraria a la promesa de salvación por fe, porque nos empuja a aferrarnos a Cristo cuando reconocemos la imposibilidad que tenemos para salvarnos a nosotros mismos. Lo único que nos queda a nosotros es aferrarnos a Cristo, aferrarnos a Él. En Efesios capítulo 1, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Necesitamos entender que la ley declara la condición y la necesidad de todo hombre. El hombre estaba buscando desesperadamente que pudiese salvarle. El hombre estaba esperando desesperadamente que podía quitar el pecado. El hombre estaba buscando una reconciliación con Dios. El hombre buscaba tener relación con Dios. El hombre sentía el pecado en sí mismo, pero aquellos sacrificios de animales no podían acercarlo a Dios. Aquellos sacrificios de animales solo cubría el pecado por un ratito, pero dice la palabra que lo que Él prometió a Abraham, que de todas las naciones iba a ser una, donde ya no había hombre ni mujer, donde ya no había ni esclavo ni libre, en esa herencia, en esa promesa que Dios le hizo a Abraham, estamos usted y yo, que todo aquel que se acerque a Jesucristo tiene libertad, tiene una identidad, tiene un llamado, no solamente hecho en los tiempos de Cristo. Esto viene desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo no estamos aquí por casualidad. Dios te ha escogido. Dios elaboró un plan donde Él usó hombres y mujeres para que usted y yo fuésemos salvos. Hoy nuestros pecados no son cubiertos, nuestros pecados son limpios. Nuestros pecados son quitados. Y dice la palabra que Él lo echó al fondo del mar.
y ni Él se acuerda de ellos. Entonces, primero vimos que la ley nos ayuda ¿a qué? A ver nuestro pecado. También la ley nos ayuda a ver nuestra necesidad de poner la fe en Jesucristo. Necesitamos, dice el punto número 3, la ley nos ayuda llevándonos a Cristo. Dice Gálatas capítulo 3, en el verso 23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, la ley fue ese niñero que nos guardó hasta que Cristo viniera por nosotros. Hoy usted y yo no tenemos que esperar a que un sacerdote entre y presente nuestro pecado. Hoy el sacerdote somos tú y yo. Usted y yo tenemos acceso directo. Usted y yo tenemos entrada ilimitada. Esto no es un paquetico que se acaba ahorita. Esto no es un paquetico que usted tiene que recargarlo. Usted tiene acceso directo todo el tiempo, a cada hora, a cada minuto, a cada instante. Esta relación es continua, día a día, hora tras hora, minuto tras minuto. Usted no tiene que esperar que un sacerdote venga y lo entre a la presencia. Usted vive en la presencia. El sacrificio de Cristo y la promesa que fue hecha a Abraham es para que usted y yo hoy viviésemos una vida de intimidad con el Señor, una vida donde podemos acercarnos confiadamente a Él. Ya yo no dependo de un hombre para acercarme a Dios, yo dependo de mi relación con Él. Ya yo no dependo de lo que dice otro, yo no dependo del sacrificio de un animalito, porque el sacrificio más grande, más puro y más santo lo hizo Jesucristo por mí. Y ya yo no tengo que llevarme de lo que otra persona dice. Yo tengo acceso directo con mi Señor. Yo tengo acceso directo con Él. El sacrificio de Cristo no fue algo que el Señor se inventó de último momento. No fue algo que dice, bueno, ya yo no sé qué hacer, déjame, Jesucristo, baja y ve a ver qué tú puedes hacer. No, fue un plan elaborado para que usted y yo hoy pudiésemos vivir, pudiésemos disfrutar de la grandeza de su reino, de la grandeza de ser llamados sus hijos. Hoy usted y yo tenemos el privilegio que no tuvo Abraham, que no tuvo Adán, el privilegio que no tuvo Moisés y que no tuvo David, el privilegio que no tuvieron ninguno de los hombres. Ese privilegio lo estamos disfrutando nosotros, pero me doy cuenta que la iglesia de Cristo tampoco ha entendido el privilegio que tenemos. Ya no es por sacrificio, ya no es por qué tantas cosas podemos hacer. Esto es por fe, porque todo aquel que vive por la ley, creyendo que lo que hace es lo que lo va a santificar, está bajo maldición. Pero todo aquel que cree que por medio de la fe de Jesucristo tenemos salvación, ese es llamado hijo de Dios, ese es llamado hijo de Abraham, porque por la fe somos salvos, no por sacrificio, no por obras. La fe, no hay tantas cosas que yo pueda hacer para ser salvo, ya Dios lo hizo todo. Hubo un sacrificio hecho una vez y para siempre por nuestro pecado, por nuestro perdón. Ya mis pecados no son cubiertos, mis pecados son quitados. Ya yo no estoy esperando un año para que alguien me presente. Yo me presento todos los días, yo me presento a toda hora, en cada segundo. Yo tengo acceso ante el trono de la gracia. Hemos sido benditos con la promesa de Abraham no sé cuántos miles de años atrás, y nosotros estamos pidiéndole todavía al Señor que nos bendiga, cuando ya desde Abraham, por la fe de aquel hombre, tú y yo tenemos la promesa de que hemos sido bendecidos. Ya esto no se trata del pacto solamente que Él hizo con Abraham, ni del pacto que Él hizo con Adán. Esto se cumplió en Cristo, y todo aquel que se acerca a Cristo ha cumplido la ley. Ya no vivimos bajo el pecado, la ley, ya no nos llevamos de la ley, sino que toda la ley es cumplida en Cristo, porque Cristo es el todo y en todos. Y si vamos al pasaje de la mujer samaritana dice, ¿no serás tú acaso el Salvador que estamos esperando? Todo el mundo estaba esperando el Salvador. Y el Salvador lo tenía ya entre las narices y tuvo que decirle, soy yo. Mírame aquí. Aquí estoy.
Pero la otra incógnita que tenía la mujer samaritana es que dice, espérate, porque ustedes dicen que allá es que se adora, que la verdadera adoración es allá. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Uno dice que en este monte, otro dicen que allá. ¿Dónde es que vamos a adorar? Y Jesús le dice, de cierto te digo que ni en aquel monte, ni en este, ni aquí, no va a haber un lugar geográfico, lo que Jesús está diciendo. Ya no es Jerusalén, ya no es Israel, ya no es esos lugares para allá, sino que donde quiera que usted está, ahí adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. ¿Usted se imagina que usted y yo, para que nuestro pecado fuese borrado, tendríamos que dar un viajecito? ¿Cuántas horas de vuelo son? 16 horas de vuelo. O sea, usted tiene que sacar 2 días para usted perdonar su pecado. Y si usted llega allá y se encuentra que ese sacerdote está en pecado, usted tiene que esperar otro año. Entonces ahí se le acumulan los pecados de este año, los del año que viene. Tiene que pagar un pasajito bueno porque hay que llevar los animales también. Y vemos el sacrificio de Cristo tan a la ligera, donde solo había una nación que era la escogida, solo había una nación que era la que Dios bendecía, la que Dios cuidaba, la que Dios protegía. Y por eso Dios le termina diciendo a Abraham, tendrás una nación grande, tendrás una nación bendita. Tu nación será tan grande que ni las estrellas. Mire, todo aquel que recibe a Jesucristo es familia de Abraham. Y mire, a Abraham no se le había revelado la ley. A Abraham no se le habían entregado la tabla de la ley. Eso fue a Moisés 430 años después. Y lo que Abraham hizo fue tan tremendo que dice, no, pero si esto es este hombre que está dispuesto a entregar su hijo por mí, que no le he puesto leyes, no le he puesto reglas, le dije, sal de tu tierra y vete a caminar, y se fue. Y yo estaba, mientras yo estudiaba esto, me topé con un mapa del camino que tomó Abraham. Y fácilmente, si de aquí a Puerto Rico hubiese un puente y de Puerto Rico a Estados Unidos hubiese un puente, estuviésemos caminando todavía. Porque fue tanto lo que Abraham caminó, esperando el lugar que Dios le iba a señalar. Y el Señor te dice, ve a la esquina y espérame ahí. Usted y yo no lo esperamos. Y Abraham duró años y años, meses y meses caminando. Y al final de todo le hace una promesa, le cumple la promesa y después se la quiere quitar. Y él dice, no importa, yo le entrego. Y cuando Dios vio esto, dijo, tú eres digno de que yo te muestre cuál es mi plan. Entonces tu obediencia va a hacer que Dios te muestre cuál es el plan que Él tiene para contigo. Cuando Dios vio que este hombre levanta este cuchillo para matar a este niño, Dios le dice, detente, porque esa parte me toca a mí. Hay un cordero preparado. Hay un cordero que le va a quitar el pecado. Hay un cordero que lo va a redimir a cada uno de ustedes. El plan de Dios no fueron fallas ni fueron errores. El plan de Dios siempre ha sido el mismo. Los pactos de Dios han cambiado, pero la promesa es la misma. Todos los pactos señalaban a Cristo. Todos los pactos había una tipografía de Cristo. En el jardín del Edén era el árbol. Luego que pecaron era en la simiente de la mujer. Luego con David era en su hijo, el linaje de David, que Jesucristo iba a nacer de ahí. Luego con Abraham estaba en la promesa que le hizo en su hijo Isaac. Todos los pactos apuntan a Cristo. Y hoy usted y yo estamos viviendo en ese pacto por gracia. Pero déjeme decirle algo. La gracia no nos fue dada a nosotros para que viviésemos en libertinaje. Libertad y libertinaje son dos cosas muy diferentes.
Mucha gente dice, hoy estamos bajo la gracia, ya no es por ley. O sea, esa fue una ley, pero la gracia tiene su ley. Y la ley de la gracia es mucho más estricta que la ley en la carne. Porque la ley de la carne decía, si tú fornicabas, ok, tú eras culpable. Pero Pablo dice, yo me voy un poquito más allá, dice Pablo, si tú piensas, ya tú estás pecando. La gracia del Señor nos fue dada y nos ha hecho libre a nosotros. Ya no vivimos esclavos a una ley. Ya no vivimos esclavos aunque soy un pecador y no sé qué voy a hacer con mi pecado. Tenemos un mediador. Tenemos uno que se sacrificó por nosotros, que murió por nosotros. Y así como en Adán todos pecamos, así en Cristo todos somos justificados. Así en Cristo todos somos vivificados. Así en Cristo tenemos vida eterna, tenemos vida nueva. Somos llenos de Él, en Él estamos completos. Porque no hay un hombre en sí mismo que pueda cumplir toda la ley, pero en Él sí podemos. ¿Para qué fue dada la ley? Para hacernos ver que estábamos en pecado y la insuficiencia que teníamos de ser perdonados. Pero la ley me dice a mí, viene uno que va a cumplir la ley, que te va a levantar y que te va a limpiar. El nuevo pacto en el que estamos viviendo es un pacto incondicional y la persona que lo representa es Cristo mismo. Este pacto profetizado en el Antiguo Testamento y que tuvo su cumplimiento pleno en Cristo, que anticipa las circunstancias ideales del reino, en el cual Dios perdona el pecado de su pueblo y les bendice abundantemente con toda bendición en Cristo. El nuevo pacto se cumple en Cristo y su obra completa y perfecta por el derramamiento de la sangre de Jesús. Todos los viejos pactos señalaban hacia este pacto y se cumple en este pacto que es Cristo mismo. Dios por medio de su Hijo estableció este pacto de gracia y es un pacto único e irrevocable. El punto culminante de todos los pactos es el nuevo pacto por el cual Cristo hace una obra perfecta y completa para que el hombre pueda ser redimido, reconciliado, restaurado y reunido y por el Espíritu tener la unión y comunión plena con Dios. En este nuevo pacto en Cristo es el cumplimiento de todo lo tipificado y profetizado en todos los demás pactos. Hoy usted y yo pudiésemos, no sé ni cómo adorar a Dios y darle gracias a Dios, porque todos esos pactos, todos esos derramamientos de sangre es para que hoy pudiésemos vivir lo que estamos viviendo. Es para que usted y yo hoy pudiésemos acercarnos ante el trono de la gracia. El Señor ya no quería un mediador, un hombre entre Él y la humanidad. Él quería estar con la humanidad, disfrutar de la humanidad y que la humanidad pudiese disfrutar de manera plena de Él. Así que aférrate a este nuevo pacto que estamos viviendo. Acércate confiadamente al Señor, porque hay una herencia en Él. Hay una palabra, hay una promesa en Él, que es que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidos por esa promesa. Y usted y yo estamos bajo esa promesa. A usted y a mí no nos va a faltar nada, porque tenemos esa promesa del Señor. Ya esto no se trata de la carne, se trata del Espíritu. Esto no es un sacrificio de un animal, es el sacrificio de mi vida misma entregada a Él. Ya no es por lo que yo pueda hacer, por el trabajo que pueda hacer, es por la fe en Él. La ley es buena porque me muestra mi condición humana, me muestra mi condición de pecado, pero el nuevo pacto me dice que ya yo fui redimido y que ya yo fui perdonado.